Lambsdorff, casi le achunté, directora de la Bolsa de Comercio de Santiago, porque si es que las miradas están puestas en alguna parte, Janet, hoy día están puestas, por cierto, en la gente que sale, sin duda, que es el protagonista de esta historia, pero también están puestas en aquellos que tienen más, en aquellos que son parte de la cima de la pirámide económica, y nos gustaría conversar contigo qué tanto esa parte ha escuchado lo que pasó y tiene la disposición de hacer algo al respecto. Perfecto. Muy buenos días a todos. Primero, efectivo lo que dices de que hoy día hay una expectativa grande frente a la reacción del empresariado, pero en realidad se trata de esperanza frente quienes tienen el poder, y aquí sabemos que hay una agenda importante por las demandas sociales que debería financiarse sea vía una distribución más equitativa de fondos, y también vía mayor productividad y vía mayor crecimiento, las dos cosas. Y quiero mencionar algo en específico, que acá no estamos hablando solamente de que las empresas tendrán que financiar eso solo, o los empresarios, o las personas con mayores recursos, que es evidente que tienen que ahora hacer una propuesta a país para un sistema muy distinto y mucho más equitativo, sino también el Estado. Entonces, para que no miremos solamente al sector privado, sino también el otro, que también tiene mucho poder y tiene muchos recursos y que también tiene muchas capturas por parte de los partidos políticos, que es el Estado. Entonces, yo creo que hoy día las miradas deberían ir a los gremios para que hagan una propuesta concreta, pero también a los partidos políticos para que no solamente hagan una propuesta en nombre de los contribuyentes, algo que financiamos todos nosotros y los empresarios, sino algo donde los partidos políticos también sueltan poder. Ahora, hay un punto, Janet, que quizás puede complicar esa ecuación que tú dices, que donde todos deben entrar. Creo que esta movilización ocurre en el momento en que existe la mayor y más distante brecha de confianza o de desconfianza entre partidos políticos y gente, entre representantes y representados. Por lo tanto... Sí. Y te agrego algo, y donde sabemos que la élite económica se ha rodeado más de un group thinking de personas que son iguales, y que ha hecho que tampoco han visto eso venir. Es verdad, y creo que por eso mismo, el que uno pida que sean los partidos políticos los que den las soluciones, o que se pongan a alinear, a buscar cómo negociar alguna salida, es necesario, pero es insuficiente. Yo creo que tú necesitas meter variables nuevas, gente nueva, territorios, comunidades de base. Sí, pero ojo, los cabildos ciudadanos y todo este debate es para canalizar las demandas, entender, priorizarla mejor, entenderla mejor, pero la gran pregunta es cómo financiar esto, porque sabemos que no tenemos una economía como la tienen la mayoría de los países OECD, donde se agrega valor a los productos y donde tenemos una clase media desarrollado, sino al final tenemos un sistema más económico que se ha caracterizado por exportaciones con poco valor agregado, que no distribuyó justamente los ingresos, sino lo mantuvo en unos pocos. Entonces, es muy importante que pensemos en tanto mayor crecimiento y mayor distribución, y ante todo en cómo financiarlo, porque todo este debate de los cabildos es muy importante, pero tenemos que prepararnos al financiamiento de esta agenda para no crear más frustración aún cuando nos damos cuenta que el 100% de lo que hoy día está en las demandas no va a ser financiable. Ojalá un máximo posible, pero hay que aterrizar esto y ver la fuente de financiamiento, donde efectivamente el sector privado tiene un rol importante, justamente porque nuestro sistema tributario no ha sido redistributivo. Y acá hay una clave
que no solamente son los ingresos, sino también el patrimonio de las personas con más recursos, algo que puedo decir ha estado en la mira también de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Yo sé que en Alemania están debatiendo también sobre la excesiva concentración de patrimonio, que es como inherente a los sistemas capitalistas como hoy día lo conocemos, y que no es un capitalismo equitativo, sino uno que permite que los que más recursos tienen son justamente los que invierten en empresas, en acciones, en valores inmobiliarios que han tenido un aumento de valor desproporcional comparado con el valor del trabajo mismo. Entonces, me parece muy interesante la pregunta, ¿qué hacer? Porque aquí no se trata de poner un porcentaje pequeño sobre los patrimonios grandes anualmente. Esto es burdo y ya fue descartado hace décadas atrás, me atrevo a decir, porque no es un modelo efectivo. Lo que hay que pensar no solamente es cómo hacer una redistribución, por ejemplo, con herencias que efectivamente deberían ser muy distintos, el impuesto a la herencia, para que no haya una desigualdad sin mérito en las futuras generaciones, sino también hay que pensar en cómo distribuir fondos antes de que se crea esta excesiva desigualdad que hace mal a toda la sociedad. Y ahí hay un concepto que se llama no redistribución, sino predistribución, que implica hacer una distribución de recursos a través de endowments de empresas, donde porcentajes de empresas pueden entrar a un fondo público, como como si fuera un fondo de pensiones público, pero en manos del Estado, pero no es de pensiones, sino es hacer partícipe en el capital de las empresas a la ciudadanía. ¿Y por qué se debate eso a nivel de países más desarrollados? Porque estamos enfrentando no solamente una crisis de la democracia, sino también la automatización y la cuarta revolución industrial, con la gran pregunta, ¿qué va a pasar si toda la gente de 40 años para arriba no van a poder volver a encontrar trabajo tan fácil? Vamos a tener más desigualdad, vamos a tener personas en sus casas. ¿Cómo financiamos eso? Y donde justo la pregunta es, ¿no deberían ser partícipes del capital de las empresas? Porque si no, la sociedad no va a ser financiable. Bueno, ahí tienes un punto, Janet. Estamos conversando con Janet von Wolfersdorf, ella es directora de la Bolsa de Comercio de Santiago. Ahí tienes un punto, primera mujer, de hecho, directora de la Bolsa de Comercio de Santiago. Ahí hay un punto que es bien interesante porque normalmente se ha conocido, se ha asociado al accionista como alguien que tiene capital y compra acciones. Es alguien que de alguna manera es un inversionista en una empresa y por lo tanto pone plata o recursos propios para poder ser accionista de ello. El sistema de hacer accionistas a personas que forman parte del entorno que va a ser afectado por una acción, es relativamente novedoso en Chile. Es difícil de encontrar muchos casos. A mí me encantaría hacer la invitación a los gremios que deberían estar ya organizándose para pensar cómo hacer una propuesta, en cuánto tiempo comprometerse a una propuesta consensuada, de que por favor miren este debate sobre los State Wealth Funds, los fondos de patrimonio que implican que las empresas dan una parte de su capital a estos fondos para que justamente la ciudadanía pueda ser accionista de las empresas. Eso sin duda alguna requiere no solamente es una distribución del capital antes de que se crean estas excesivas concentraciones, y permite que la ciudadanía también puede ser partícipe del aumento mucho mayor de valor que tiene capital por sobre el ingreso. Ahora, Janet, dime una cosa, ¿qué tanto de esto que tú estás diciendo? Hay que trabajarlo, eso sí. Pero hay que tener crecimiento y valor agregado y mucho más productividad de la que hemos tenido para que esta fórmula funcione, es bueno para todos. Sí, pero déjame hacerte una pregunta previa a eso. ¿Qué tanto de esto que tú señalas, esto de que eventualmente tú puedes hacer a las personas, a la gente común y corriente? Estaba pensando en si tú quieres generar una planta desalinadora de agua de mar para, por ejemplo, llevarla a un complejo minero que
esa empresa que va a desalinar le entregue el 50% de las acciones a el Valle o a las personas que son de ahí y los hagan accionistas, los hagan parte de eso, no funcionen sobre la lógica de que vamos a hacer una serie de cosas donde el beneficio de aquello va a llegar siempre a un punto único de la pirámide. ¿Qué tanto de eso crees tú, Janet, hace clic con efectivamente el inversionista promedio chileno que ha sido educado en maximizar las utilidades, no tiene por qué repartirlas ahora? Sí, mira, pienso que si debatamos a un nivel más bajo, preguntándonos qué pasa con esta empresa, con mi plan de trabajo, con mi plan de inversión, donde los flujos están calculados de manera que yo soy 100% dueño de la empresa. No debería hablarse de una expropiación acá, por eso es tan importante que haya un acuerdo y que los que tienen recursos primero tomen, ojalá, objetivos que son acorde al siglo XXI, y estas soluciones son los debates del siglo XXI en plena marcha de la automatización, además de la crisis que tenemos actualmente. Entonces, queremos que hay una participación en el capital para que también participan del auge del valor de las empresas y para que el día de mañana, cuando la persona no tenga el trabajo normal, igual tengan sus dividendos, sus ingresos. Si queremos eso, busquemos la fórmula, pero pongámonos de acuerdo en los principios grandes y después, en un plazo concreto, rebajar la fórmula. ¿A quién le beneficia eso? ¿Beneficia a la gente alrededor de la empresa o es un fondo que beneficia a los tramos más bajos de la ciudadanía y que va aumentando en la medida que este fondo va aumentando? Estas son preguntas muy posteriores. Primero, ojalá podemos concordar los objetivos grandes que queremos lograr. A ver, ¿cuáles serían, a tu juicio, los objetivos grandes? Una distribución más equitativa, no solamente de los ingresos, sino también del capital, que esto es muy esencial para el Chile de hoy, donde, como tú has dicho, hay una excesiva concentración de patrimonio. Hay análisis que Branko Milanovic ha hecho que muestran de que las 12 personas que son billonarios en Chile tienen un patrimonio, por ejemplo, cercano de una cuarta parte de nuestro Producto Interno Bruto. O Credit Suisse en su Global Wealth Report, que muestra de que los chilenos también a nivel internacional tienen una excesiva concentración a nivel de patrimonio con un Gini de 0,8. Entonces, la pregunta es, no eso está bien o mal, está evidente que esto no hace bien a la sociedad. Entonces la pregunta es cómo solucionamos eso de forma no solamente de tener que esperar hasta que llegamos a la herencia, sino qué podríamos hacer durante el ciclo de vida de una empresa y de una persona para que desde cierto grado de tamaño de empresa hacen partícipe a la ciudadanía. Déjame hacerte una pregunta que puede ser un poco complicada. Yeah. Tú tienes una situación objetiva, o sea, factual, digamos, donde la persona que dirige el país es además una de las personas que tiene ese patrimonio que tú dices que representa más o menos al 25% del PIB. Por lo tanto, cualquier cosa que proponga en ese sentido de alguna manera lo afecta directamente y personalmente a él. Sí. Ese conflicto de interés no puede ser un tremendo bloqueo para poder tomar decisiones que eventualmente significan tener menos recursos o tener que ceder parte del patrimonio. Pienso que la crisis nuestra es tan profunda de que ojalá tengamos la altura de mira de ceder poder, porque revoluciones justamente pasan cuando los poderes son rígidos y cuando no ceden poder. Entonces, por eso hoy día el empresariado está hablando distinto y Andrónico también, Lukšić ha dado señales vía su Twitter, como anunciándolo como paso 1, sabiendo que no es lo único que hay que hacer. Entonces, más que un conflicto de interés, yo hablaría de una expectativa de que estos temas se pueden abordar en un debate constructivo, sin violencia, pero efectivamente el mensaje, los que tenemos poder, tienen que ceder poder.
Aquí una persona en Twitter, Gomuso, hace una pregunta que me parece bien pertinente. La bolsa depende en gran parte en los fondos de AFP que invierten muchas empresas. ¿Cómo ves tú la posibilidad de un cambio de sistema AFP de pensiones? invierten en la invierten en las empresas. Por lo tanto, son un combustible indispensable para muchas empresas que transan en bolsa. Por supuesto. Entonces, ¿cómo se vería un cambio en el sistema de AFP en esta situación? Mira, si hay cambios sustanciales al sistema AFP, por ejemplo, una única AFP estatal que además no se llamaría AFP o lo que sea, como yo creo que hoy día estamos en un momento en donde no solamente se trata de aumentar un 20% la pensión básica, esto es cosmético, sino efectivamente hay que hacer cambio profundo porque la gente está cansado de tanto debate sin resultado concreto en su ingreso por pensiones. Entonces, si cualquiera que fuera el cambio, no se pierde el investment y el investment tiene que seguir haciéndose. Entonces, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en ese caso, si efectivamente hubiese un cambio en el sistema de las AFP y las AFP tienen esta facultad por ley de usar el 10% de los ingresos forzosamente ahorrados de todos los chilenos y colocarlos en determinadas inversiones con un objetivo potencial de generar buenas pensiones que, bueno, ya sabemos que no se ha cumplido, pero sí lo que ha funcionado es efectivamente la inversión. La inversión. Ha sido exitosa esa parte. Ha sido extraordinario para las empresas, pero ha sido malo para las personas. ¿Cómo, si es que hay cambios brutales de la manera en que esto se mira, por qué crees tú, habría complicidad en los grandes empresarios de decir, mira, entendemos que esto es algo que había que hacer? ¿O no? Fernando, yo no tengo ninguna representación de hablar en nombre de los empresarios. Yo sé, pero estoy pensando tú tincada para ponerlo. Sí, soy parte de la élite y me siento responsable también y quiero aportar ideas concretas al debate porque siento que se necesitan ideas concretas y parte de las demandas no solamente son en tema distributivo, más equitativamente, sino también señales concretas, por ejemplo, acerca de la AFP y que es justificado y entendible también, y yo creo que ya hubo el tiempo para poder haber cambiado el sistema de una forma distinta y hoy día ya pasamos este momento. Entonces, cualquier cambio que se haría en esto, lo que a juicio mío debería ser parte de la agenda, no implica que se cambia el investment porque el sistema debería ser mucho más solidario, mucho menos individual, pero igual con un ahorro individual. Puede ser en manos de uno grande, de un fondo público. No quiero anticiparme a este debate, pero además no soy experto en pensiones, pero sí pienso que debería ser parte de las soluciones que se debaten y los investments que la gente ha hecho a través de la AFP no se pierden y de lo contrario, ojalá el día de mañana cuando tengamos más crecimiento se aumenta la inversión y no solamente la inversión a través de pensiones, sino como te dije también la participación de las empresas en general en el capital bursátil del país. Déjame hacerte una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo sobre estas ideas grandes que tú decías. ¿Qué tanto entra en esa idea, por ejemplo, la posibilidad, y creo que tú lo mencionaste en algún momento dado, de que el Estado sea, además de reformarse en montones de cosas que son interesantes, pero que sea un impulsor de movimiento, porque es más confiable a veces que en la empresa privada? Esto hay que financiarlo vía la empresa privada, vía los empresarios, la persona con fondos, pero el Estado no puede tampoco aumentar su gasto sin eficientar mejor su gasto, porque sería financiar un sistema con muchos hoyos, por lo que cuando los partidos políticos hoy día hacen su oferta a la ciudadanía, yo quiero ver los partidos preocupados del empleo público, de que
suelten su captura sobre el empleo público, permitiendo una reforma de meritocracia en el empleo público y flexibilidad para el empleo, en vez de las capturas actualmente que al final financian los partidos políticos. Eso es algo que los partidos políticos deberían aportar acá en la mesa. Deberían aportar un sistema que permite hacer seguimiento al gasto público, porque hoy día nosotros desde el Observatorio Gasto Fiscal nos dedicamos desde 4 años en nuestra fundación a hacer seguimiento vía analítica de datos al gasto público, y hay muchísimas opacidades. Ante todo, no están claros los objetivos del gasto, no hay objetivos en la ley de presupuesto, no hay resultados, no hay metas. ¿Cómo vamos jamás priorizar si no sabemos los objetivos del gasto? Está lleno de oscuridades, de áreas grises que no sabemos quién es el beneficiario, quién es cuánto mejor después de cuánto gasto, y ahí hay que innovar también, porque si no, veo poca legitimidad de pedir al sector privado mayores recursos si el Estado mismo no haga también un esfuerzo en eficientar mejor su gasto y evitar tanto la corrupción como su captura a través del empleo público. Jeanette von Wolderstorff. Uy, que me cuesta. Casi. Casi me cuesta. Te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros y ojalá que, bueno, la discusión que se dé en torno a lo que está pasando desde el mundo de la finanza sea una discusión que incorpore, no como un panel de expertos solamente, sino que incorpore al chileno, al ser humano chileno dentro de la ecuación en su realidad. Tiene que ser, la solución tiene que involucrar al ciudadano en su ecuación. Sí, exactamente. Y tiene que ser concreto y pronto. Gracias, Jeanette. Que te vaya muy bien. Fernando. Volvemos. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un café para empezar el día o un viaje con amigos. Todo tiene su punto de partida. Vive tus experiencias al límite con la energía.